Primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Voy a leer en el nombre de Jesús y dice la palabra de Dios así, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Jesús: Señor, queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz. Señor, toma mi mente, Señor, para poder transmitir una palabra que bendiga el corazón de todos los padres, de los maestros que están aquí, Señor. Te pido, Señor Jesús, que nuestros corazones estén receptivos, nuestra mente esté muy dispuesta, Señor, para recibir lo que tú tienes. Quita toda distracción, Señor, y ayúdanos a estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Bueno, voy a decir lo que digo casi cada semana en la iglesia. Dios les va a dar un mensaje, no se lo va a enviar por WhatsApp, no se lo va a enviar por Messenger. Ok, entonces podemos tener nuestros teléfonos apagados o en modo vuelo para que todos puedan escuchar lo que Dios quiere decirnos. Gloria al nombre de Jesús. Un padre sin hijo y un hijo sin padre. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Hay relaciones que no nacen de la sangre, sino del espíritu. Dios, en su infinita sabiduría, une vidas que necesitan ser restauradas mutuamente para restaurar aquellas vidas que fueron fracturadas. Así ocurrió con Pablo. Pablo no tuvo la experiencia de ser un padre. Él no tuvo un hijo biológico. Pablo fue el apóstol incansable, un hombre que conoció el abandono, el rechazo y la soledad. Por su parte, Timoteo, un joven tímido de Listra, tenía una fe heredada de su madre, de su abuela, pero sin embargo había un silencio paterno. Se habla de la fe de la abuela, la fe de una madre, pero no la fe de un padre. Esto quiere decir que Timoteo carecía de una figura masculina que modelara su identidad espiritual. Sin embargo, Dios es tan precioso que ambos, Pablo y Timoteo, se encontraron en el camino misionero y a través del evangelio Dios unió esos dos vacíos para poder generar una relación sanadora y restauradora. La Biblia dice en Hechos 16:1, llegó también a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Pero mire el texto, ahí aparece una coma que dice, pero de padre griego. Este detalle que da la Biblia es muy interesante, porque habla de una figura paterna y dice que esa figura paterna era griego, es decir, no creyente. Esta nota histórica también es una nota espiritual. Quiere decir que Timoteo creció entre dos mundos, uno de fe y uno entre el silencio. Tenía la fe de su madre, pero le faltaba la fe de su padre, la voz de su padre.
la instrucción de su padre. Pero sabemos que Dios es bueno porque Él escucha el clamor de los huérfanos del alma y levantó a Pablo como la figura paterna de Timoteo. A mí me fascina esta carta porque el Señor me decía a mí mientras yo estudiaba que ser padre se puede aprender. Y se puede aprender a ser un buen padre. Se puede aprender a ser una buena madre. Pablo no tuvo un hijo para decir tengo la experiencia de ser papá, pero aprendió a ser papá. Por eso la carta del apóstol Pablo a Timoteo es más que una carta teológica, es una carta de amor, donde Pablo abre su corazón y se ve la ternura que también hay en el corazón de él hacia su hijo Timoteo. La primera carta fue escrita entre el año 63-65 desde una celda fría y solitaria, y es importante resaltar aquí que estas dos cartas fueron las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo, y sus últimas cartas, sus últimas palabras quiso entregarlas a su hijo. Pablo es consciente de su inminente partida y ahora quiere volcar su corazón, no con palabras de dureza, sino con ternura. Aquí no vemos órdenes, sino afecto. Hay una palabra que se repite mucho aquí y es hijo, una y otra vez. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, dice primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, pero tú, hijo mío, permanece en lo que has aprendido. Cada vez que le escribe, no solo le está instruyendo, sino que le está abrazando con sus palabras. Este es un lenguaje de un padre espiritual. Él sabe que va a morir, pero quiere dejar en su hijo la seguridad, el afecto y la confianza que su propio padre terrenal nunca le dio. Pablo fue ese hombre que fue transformado para convertirse en un padre. Antes de ser padre espiritual, Pablo fue un hombre fuerte, duro, perseguidor. Su historia muestra que la paternidad espiritual no nace de la perfección. La verdadera paternidad nace de la redención preciosa. Esto me quiere decir, hermanos, que el único que puede sanar las heridas de un corazón herido, de un corazón, hermanos, que quedó con fracturas, solo el Señor puede hacerlo. Si Dios lo hizo en el apóstol Pablo, Dios puede hacerlo en los padres y madres que están aquí. Dios transformó a Pablo para que se convirtiera en un hombre capaz de amar, capaz de cuidar, pero también capaz de instruir y de transformar a otros con ternura. Nosotros encontramos a padres que dicen: yo nací así, a mí nadie me va a cambiar, a mí me enseñaron así, mi padre me crió así, mis padres fueron duros, por eso yo repito lo mismo con mis hijos. Pero ¿sabe qué nos dice esta carta? Se puede cambiar. ¿Sabe qué te dice Pablo? Yo también fui así, pero el Señor me transformó y me enseñó a ser un verdadero padre. Por eso nosotros, al conocer a Timoteo, no ves solo, cuando Pablo ve a Timoteo, no solamente ves un discípulo, no solamente ve un aprendiz, sino que ve a un hijo. Y sus cartas están llenas de ese lenguaje. ¿Sabe que ese lenguaje que usa el apóstol Pablo para el siglo I es raro? Se ve mucha ternura en esas cartas. Y es raro en ese tiempo.
Para la cultura, hermanos, romana, que mostraba una cultura rígida, es extraño. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. A Timoteo, amado hijo. Verdadero hijo. ¿Sabe? En griego esto significa, esa palabra verdadero hijo, significa una relación legítima y profunda. No biológica, pero profundamente espiritual. Y Pablo no adopta a Timoteo por compasión, sino que lo adopta con un propósito. Ve en él algo que otros no vieron. Ahora quiero llegar a una parte que me parece súper importante. Y es que Pablo desarrolla con Timoteo algo que se llama el apego adquirido. Esa relación que necesitamos todos, esa relación de seguridad, de ser cuidados, de ser amados. Porque aunque Pablo no fue el padre biológico de Timoteo, su relación se convirtió en un modelo de apego seguro. Todo ser humano, para poderse desarrollar establemente, necesita una figura firme, estable, sensible, disponible, que le brinde a esa persona la seguridad emocional para que esa persona pueda explorar y pueda desarrollarse. Mire, voy a colocárselos así, un poco más sencillo. Aquellos niños que fueron maltratados por sus figuras paternas, aquellos que debían cuidarle no le cuidaron, sino que le maltrataron. Aquellos padres que debían amarle le rechazaron. Aquellas figuras distantes. Esos niños, muchos de ellos desarrollaron un apego inseguro. Personas que están llenas de miedo, de ansiedad. Y en Timoteo se ve. Timoteo fue un chico tímido. Pero Pablo hizo un trabajo maravilloso. Un desafío que cada padre debe de abrazar. Y es que nosotros podemos trabajar para desarrollar un apego seguro con cada uno de nuestros hijos. Y yo quiero decirle a todos los maestros que están aquí, muchos de los niños que se sientan ahí en su clase, muchos de ellos vienen de hogares maltratadores, niños con heridas muy profundas, niños que guardan silencio no porque no quieren participar, sino que están llenos de miedo, están llenos de temor. Niños que no pueden expresar sus propias emociones. No pueden colocar en palabra lo que sienten. Porque los niños no manifiestan sus emociones como las manifiesta usted. Usted está triste, usted llora. Pero un niño triste no lo hace de esa manera. Puede tal vez verlo usted muy violento. O si está muy ansioso, verlo usted muy activo, pero realmente está lleno de miedo. Pero si el apóstol Pablo pudo hacer un trabajo tan especial en Timoteo, yo creo que nosotros los maestros que están aquí podemos ver en cada uno de esos niños alguien diferente. Podemos ver un propósito especial en cada uno de ellos. Por medio del tiempo, la constancia y la fe, Pablo le ofreció a Timoteo varias cosas muy importantes. Primero, le ofreció la disponibilidad emocional. Mira lo que dice: deseo verte acordándome de tus lágrimas. Le muestra que sus emociones no le avergüenzan, sino que le acercan.
También otra cosa que hace es la validación afectiva. Él dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Sabe que nosotros muchas veces invalidamos las emociones de nuestros muchachos cuando tienen enojo o cuando están tristes o cuando tienen miedo? Tal vez tienen miedo, le decimos, eso no es nada, eso no pasa nada. O cálmate. Pero no le damos la oportunidad a que nuestros niños, nuestros hijos o nuestros cuidados, o los que estamos cuidando, o aquellos que están sentados en la clase de escuela dominical, puedan ellos expresar lo que sienten. Las emociones no son negativas. Y el apóstol Pablo nos enseña la importancia de aprender a validar las emociones. Siento que estás triste, siento que estás enojado, me imagino que no te gusta esto. Eso es validar. Aparte de eso, también Pablo le ofreció a Timoteo una dirección segura. Le dijo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios, 2 Timoteo 1:14. Es decir, le está enseñando a cuidar lo que tiene sin miedo a perderlo. En otras palabras, Pablo modela una figura de apego adulto. Algo, hermanos, que no sustituye el amor paterno perdido, pero lo redime a través de la gracia. Y Timoteo aprendió a confiar no solo en Pablo, sino en Dios. ¿Sabe que nuestros niños aprenden a amar a Dios a través de nosotros? Ellos ven a Dios a través de usted. Por eso nosotros vemos a un Timoteo, un joven temeroso, pero que se convirtió en un grande hombre de Dios. La historia dice que Timoteo era un joven tímido y aparte de eso enfermizo, emocionalmente vulnerable. Mire lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, Dios no nos daba espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Luego le dice, hijo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Estas líneas reflejan, hermanos, la parte humana de un joven sensible, tal vez frágil, lleno de inseguridades, pero Pablo no se rindió con él. Pablo creyó en él, lo acogió, lo guió y lo afirmó. Pablo se convirtió en ese apego seguro. Y Timoteo vio en Pablo tal vez lo que no vio en su padre, pero esa figura, hermanos, de seguridad le dio a él una plataforma para él poder, hermanos, lanzarse a un ministerio tan poderoso como fue el ministerio que él desarrolló. Mire, lo más poderoso que un padre puede hacer por un hijo es creer en el potencial, aunque él mismo no pueda verlo. Pablo vio lo que Timoteo no vio. Y los maestros de escuela dominical, los papás que están aquí, las mamás que están aquí, tienen que ver aún lo que sus propios hijos no ven. Otros pueden ver enfermos, tímidos, personas que tal vez no se les ve un buen futuro, pero ustedes ven un gran propósito en cada uno de ellos. Este es el proceso de apego espiritual maduro. Cuando el hijo ya aprende a obedecer no por temor, sino porque ha internalizado la voz del que lo ama. Nosotros fácilmente enseñamos a nuestros hijos a obedecer, les obligamos a obedecer, pero estas cartas nos muestran a un Timoteo que obedece porque ha internalizado la voz de un padre que le ama. Ya es una obediencia que no nace del miedo, sino que nace del amor y de la confianza que ha desarrollado con su padre. Hay un término que a mí escuché
y lo he estudiado y quisiera dejarle aquí a cada uno de ustedes y que lo veo en Pablo, y es que Pablo aprendió a mentalizar. La mentalización podemos nosotros definirlo como la capacidad de entender la mente del otro. Alguien dijo, es tener las mentes en la mente. En otras palabras, es yo poder comprender las emociones del otro. Y sabe, yo veo en Pablo esto. Y cuando una figura cuidadora logra comprender, reflejar y contener el mundo interno del otro, las relaciones van a cambiar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente con la conducta, solamente con lo que vemos, no con lo que hay dentro del corazón de ese hijo, de ese jovencito que está ahí en la escuela bíblica dominical. Y Pablo hace precisamente eso con Timoteo. Él no solo le enseña a hacer, sino que entiende lo que siente. Por eso él le dice, me acuerdo de tus lágrimas, procura verme pronto a verme. Estas frases no son doctrinales, son emocionales. Pablo está validando la tristeza, la soledad, el temor de Timoteo. Podemos hablar en términos de mentalización, pudiésemos decir que está traduciendo sus emociones en un sentido espiritual, ayudándole a entender lo que le pasa sin condenarlo. Y cuando un padre, un maestro cristiano logra hacer esto, escuchar, comprender y guiar sin juzgar, está haciendo exactamente lo que hizo Pablo. Está mentalizando con amor. Entiendo lo que está sintiendo. Por eso el amor del padre sana las heridas de un hijo. Y Timoteo representa a muchos hijos e hijas que aman a Dios, pero que llevan heridas paternas. Nosotros tenemos sentaditos en la silla de nuestra iglesia muchos jovencitos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, aún adultos, con muchas heridas profundas en su corazón. Mire, uno ve personas que están aplaudiendo, están cantando, pero muchos de ellos están sangrando internamente. Muchos de ellos, hermanos, están muriendo internamente. Muchos de ellos necesitan un padre que les ame de verdad. Hijos que aprendieron la fe de una madre, pero que no conocieron la voz que afirma y guía. Por eso este vínculo con Pablo es tan transformador, hermanos, que le da a Timoteo la experiencia de una paternidad redimida. Y el amor de Pablo no fue débil, fue firme, fue maduro. Le enseñó a predicar, le enseñó a pensar, le enseñó a corregir, le enseñó a liderar. Él le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Observe esta pedagogía del apóstol Pablo. No le exige fuerza, porque el padre espiritual no presiona. El padre espiritual lo que hace es inspirar, no lo empuja, lo acompaña. Le enseña a Timoteo a encontrar en la gracia lo que él necesita para crecer y para desarrollarse. Y yo quiero decirle a todos los que estamos aquí: Dios puede usar tus heridas para que usted aprenda a criar con propósito. Aunque Pablo conoció el rechazo, aunque Pablo conoció el fracaso, su historia demuestra que las cicatrices del pasado
pueden convertirse en aquellas herramientas que Dios puede usar para que tú también puedas sanar a otros. Tenemos que empezar a creer en aquellos que están creciendo cerca a nosotros, aun cuando ellos no crean en sí mismos. Timoteo no tenía el perfil ideal, pero Pablo vio el tesoro oculto, y los padres y maestros están llamados para ver más allá del comportamiento y mirar lo que Dios ve. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con la exhortación, pero los hijos escuchan mejor la voz de quien los ha abrazado primeramente. Por eso, mire, yo quiero decirle a todos los maestros que están aquí: es fácil llamar la atención a los niños, es fácil regañarlos, pero yo quiero decirles, los niños saben quiénes les aman de verdad, y los niños van a estar más dispuestos para obedecer a aquellos que les aman que aquellos que simplemente están para regañarles y llamarles la atención por cada uno de sus comportamientos. Porque usted y yo somos llamados para ser espiritualmente presentes, no solo enseñar, sino a estar, no solo a hablar, sino también a acompañar. Yo quisiera que pensáramos en esta tarde en cada uno de los niños que tenemos en nuestras escuelas dominicales, en aquellos adolescentes, pero también a los padres. Yo quiero que piensen en sus hijos un momento. Yo quiero que piensen en esa persona que Dios le ha confiado a usted acompañar. Ese hijo, ese estudiante, ese joven. Y yo quiero que usted se pregunte: ¿qué parte de su historia, de esa persona, necesita una voz de afirmación que le anime? Yo quiero que usted piense en ese chico que usted ve que corre, que salta. ¿Qué dones puede ver usted en esa persona que otros no ven? ¿Qué puede ver usted en el interior de esa persona? ¿Qué palabras usaría el apóstol Pablo para animarlo hoy? Y nosotros estamos aquí no solamente para informar, sino para transformar vidas y corazones en el nombre de Jesús. Y si Dios usó al apóstol Pablo, Dios quiere usarle a usted también. Dios quiere usarle a usted también. Vamos a aprender a desarrollar ese pensamiento en nuestros hijos y en nuestros estudiantes, de que Dios tiene un plan especial para ellos, y nosotros vamos a ser conscientes de nuestras palabras, de nuestras conductas, y vamos nosotros a brindarle a esas personas lo que tal vez ellos no han tenido en casa. Nosotros podemos convertirnos en un factor de bendición para cada uno de ellos y levantar una generación diferente. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios sigue uniendo padres sin hijos y también hijos sin padres. ¿Sabe para qué? Para sanar generaciones y levantar líderes y perpetuar esta fe gloriosa de generación en generación.
Y termino diciendo estas palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. La historia de Pablo y Timoteo, yo siento que continúa hoy en cada maestro, en cada madre, en cada padre, en cada mentor que decide creer en el potencial de una nueva generación, aunque todavía no se vea. Y yo estoy seguro que ahí, sentadito en sus aulas, hay muchos Timoteos que están esperando a un Pablo. Y estoy viendo Pablos aquí en esta tarde. Vamos a sanar heridas en el nombre de Jesús. Vamos a abrazar con nuestras palabras. Vamos a levantarlos en el nombre de Jesús. Vamos a demostrarle más que con palabras. Vamos a demostrarle con nuestro corazón que realmente Dios nos ha puesto allí como un instrumento para ser usados y levantarles a ellos, porque creemos en lo que Dios va a hacer a través de sus vidas. Yo siento, hermanos, que lo que Dios quiere hacer en esta última generación, amén, muchos de ellos están sentados allí en sus banquitas. Allí están sentados los grandes predicadores de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Allí están sentados esos grandes misioneros. Allí están sentados esa generación que va a llevar la bandera eterna de este evangelio. Allí hay niños que están esperando ser amados, ser validados, ser abrazados. Y aquí hay Pablos aquí que están diciendo: yo estoy dispuesto. Heme aquí, Señor. Yo quiero terminar diciéndoles esto. Yo no siempre fui una persona que tenía facilidad para hablar con la gente. Yo sé que es estar en la escuela bíblica dominical, pero yo era de los niños más callados de mi clase. No porque yo no quería participar, sino porque tenía miedos. Se me dificultaba mirar a las personas a los ojos. No tenía amigos. Me gustaba estar solo. Me daba miedo compartir con las personas. Yo sentía que el mundo era peligroso para mí y que podían hacerme daño. Desconfiaba de la gente adulta porque los veía como una amenaza para mí. Y así pasaron muchos años, de escuela dominical a otra escuela dominical, semana tras semana, año tras año. Pero hubo una maestra maravillosa que miró lo que otros nunca miraron en mí. Yo no era el chico que sacaba las mejores calificaciones. Estaba por debajo del promedio. Por eso nunca inspiré decir: voy a poder ingresar a la universidad. Solamente era un pensamiento. Yo no lo creía, porque sabía, pensaba y lo tenía internamente en mi corazón, que yo no podía aprender. Yo repetí varios años en mi primaria, pero hubo alguien que miró algo diferente en mí. Porque yo quedé huérfano cuando tenía
10 años de edad. Y yo tomé la muerte de mi padre como un abandono. Mi padre me abandonó, se fue y nos dejó solos. Nos dejó en la pobreza económica y la ausencia de su cuidado. Sin embargo, siempre vi una maestra que siempre me miraba con una sonrisa y que siempre miraba lo que otros no podían ver. Siempre estaba diciéndome lo que yo era capaz de hacer, lo que yo podía lograr. Yo nunca inspiré, voy a estudiar. Ella me decía, ingresa a estudiar. Ya estoy averiguando esto para que tú ingreses a estudiar. Ya hice las diligencias para que tú puedas ingresar. Y siempre me enseñó más que con palabras, a través del ejemplo. Esa maestra me enseñó a orar no con palabras, sino con acciones. Yo le veía orar, yo le miraba orar, yo le observaba orar. Yo aprendí a amar a Dios no porque me lo dijeron, sino porque lo vi en ella. Y esa persona siempre confió en lo que yo podía llegar a ser. Mire, hermanos, esa persona que bendijo mi vida fue mi madre, un ser maravilloso. Y yo se lo he dicho a mi esposa, se lo he dicho a mis hijos. Mi madre vio el tesoro que ni yo mismo vi, pero ella lo vio. Ella lo vio. Ella no vio a un chico tímido. Ella no vio a un chico tal vez con pocas capacidades de aprendizaje. Ella no vio solamente ese chico que no quería relacionarse. Ella vio en ese jovencito, en ese niño, alguien en quien Dios lo había traído en esta tierra con un propósito. Necesitamos Pablos aquí que se levanten y puedan ver lo que otros no pueden ver. Nunca renuncie a sus hijos. Jamás renuncie a sus hijos. Nunca deje de creer en sus hijos. Siga confiando y esperando que los planes de Dios son eternos. Que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fruto o el futuro que esperáis. Porque mis pensamientos son más altos que mis pensamientos. Yo voy a invitarles para que nos pongamos en pie, por favor. Pablo levantó a un Timoteo, a quien Dios le ha puesto a usted para que lo levante. A un hijo, a una hija, a un niño que llega a nuestra escuela dominical. ¿Sabe cuándo nosotros podemos cambiar de una escuela tradicional a una escuela con propósito? Cuando nosotros comenzamos a ver en cada uno de esos pequeños o adolescentes un plan divino en ellos. Un plan divino en ellos. Ninguno de ellos está aquí en este mundo por casualidad. Hay un plan divino en ellos. Hay un plan divino en ellos.
Hay un Timoteo que está esperando por usted. Hay un Timoteo herido que está esperando por usted. Hay un Timoteo lastimado que está esperando por usted. Hay un Timoteo tímido que está esperando por usted. Hay un Timoteo que no cree en él mismo y está esperando por usted. Y sé que ustedes van a ser ese canal de bendición para levantar la generación presente. Yo no quiero ver niños rebeldes. Yo tengo que aprender a ver lo que Dios ve. Tengo que aprender a mirar con los ojos de Dios. Tengo que aprender a mirar con los ojos del Espíritu. Tengo que aprender a mirar, hermanos, como Dios ve la niñez. Yo tengo que aprender a ver como Pablo vio a Timoteo. Hay alguien aquí a quien Dios le está diciendo: levanta esa generación que yo te estoy confiando. Gloria al nombre de Jesús. Tú has llegado a la iglesia herido y Dios te ha sanado. Muchos de ustedes, papás, fueron maltratados, abusados. Pero muchos de ustedes Dios les ha sanado, les ha dado un propósito, les ha dado una identidad. Dios les ha dado un propósito a ustedes para que ustedes sean también una bendición para otros. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? ¿Por qué no le dices a Jesús: aquí estoy, Señor? Dígale, Señor, aquí estoy. Tal vez el presente de esa niñez que tú estás mirando no se ve muy prometedora. Pero dígale: Señor, ayúdame a desarrollar los ojos espirituales del Espíritu. Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver como tú ves, Señor. Para tú amar, para yo amar como tú amas, para yo abrazar como tú abrazas. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, abraza con mis manos, ama con mi corazón, Señor? Señor, sana a través de mí vidas, corazones. Úsame, úsame, Señor. Sé que hay mamás, cabezas de familia, que están aquí levantando a sus hijos, y tal vez el pronóstico no es el mejor, y la voz del vecino no es la mejor. Muchos están esperando lo peor para tus hijos. Pero mamita, espera lo mejor para tus hijos. La misión de Dios con tu hijo no ha abortado ni tampoco ha terminado. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Gloria al nombre de Jesús. Dile: Señor, yo quiero ser ese padre que tú quieres que yo sea, esa madre que tú quieres que yo sea, Señor, ese maestro que tú quieres que yo sea, Señor. Aquí estoy. Conéctate con Jesús un momento. Conéctate un momento con Jesús en oración. Dios está trayendo a tu mente un niño, una niña. Mírale como Dios le está mirando. Mírale como Dios le está viendo. En el nombre de Jesús.
Usa, Señor Jesús, a cada uno de estos padres, de estas madres y de estos maestros, Señor. Que tu Espíritu, Señor, les direccione, les guíe y les dé la sabiduría necesaria para levantar esa generación que hoy está creciendo junto a nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.